Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a GTEC. Soy Gunther y hoy les traigo el review de una interfaz hermosa de la marca Audien, esta que está acá, la Evo 4. Quédense para conocer todos los detalles de esta hermosa interfaz. Y antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita y compartir con sus amigos para seguir creciendo. Si al final del video les parece interesante, por supuesto que los invito también a dejar un pulgar arriba. Audien es una compañía muy conocida en el mundillo del audio por fabricar mezcladoras y consolas de nivel profesional. Con Evo, una submarca, se separan del mundo profesional para ofrecer productos a un precio mucho más accesible, con prestaciones también superiores, pero enfocado en un público más novato, como es mi caso. Por lo que los productos Evo están diseñados para que sea muy fácil manipularlos, manteniendo prestaciones superiores como sus productos estrellas bajo la marca Audien y a un precio más contenido, por supuesto. ¿Qué trae la cajita? Muy simple, señores. Solamente trae este folletito con el setup de inicio, un cable USB tipo C y, por supuesto, la interfaz Evo 4. El diseño de la Evo 4 es muy simple, pocos botones eliminando todo lo que sobra en las otras interfaces mucho más profesionales sin perder funcionalidades. Realmente tiene unas líneas muy bien construidas, como pueden ver. Es totalmente de plástico, lo que lo hace más ligera que las interfaces habituales. Acabado mate muy elegante y muy pocos botoncitos, que eso te facilita la vida. En la parte superior trae el botón para activar y desactivar el Phantom Power, este que está acá. Botón del canal 1 y 2, botón de Smart Gain, dial de ganancia y a la vez funciona como potenciómetro. Si hacemos la prueba vemos cómo se activan los LED dependiendo de la ganancia del micro. Este botón de acá sirve para monitorear el audio y aquí con el dial ajustas la ganancia del audio que vas a estar escuchando en tus audífonos. Y este es el botón de monitoreo del mix de los canales. Si lo mueves a la derecha, oiremos solo el audio de la compu. Si lo mueves a la izquierda, el audio del micro. Lo ideal es tenerlo en el centro para que puedas escuchar el audio que vas grabando con tu micro y también lo que vas reproduciendo en la computadora. Esto es ideal para cuando estás haciendo streaming, que quieres mostrar un contenido que esté reproduciéndose en tu computadora y a la vez puedas estar hablando y usando el audio del micrófono. Sobre todo para streaming y juegos está perfecto. Otra cosa importante, puedes usar los dos micros al mismo tiempo, apretando acá, los vinculas, ajustas la ganancia y ya estás usando los micros en modo estéreo, uno para cada canal. En la parte frontal, como pueden ver, tiene una entrada para instrumento y la salida para audífonos. En la parte trasera tiene dos entradas para micro XLR, dos salidas para audio y la conexión USB tipo C que va conectada a tu compu. Puedes usarla con este adaptador para que le conectes un instrumento, aunque aquí tienes la entrada para instrumento o este adaptador también lo necesitas para tus auriculares. Usarlo es sencillo. Tú vas a seleccionar si necesitas el Phantom Power o no. Seleccionas el canal que vas a usar y ajustas la ganancia con el potenciómetro este de acá. Y ahí está listo. Si quieres usar los dos micros al mismo tiempo, solamente tienes que apretar los dos canales al mismo tiempo y ahí estás teniendo el audio de ambos micros al mismo tiempo. Hay una función especial que es la función de Smart Gain, que es con este botón que te va a permitir, como el nombre lo dice, regular la ganancia de manera inteligente de uno de los canales o de los dos al mismo tiempo. ¿Cómo se activa esta función? Para un canal sería apretar la función de Smart Gain, se ilumina en verde, aprietas el canal que quieres ajustar y vuelves a apretar la función de Smart Gain y ahí va regulando automáticamente la ganancia del micrófono dependiendo de las características o las condiciones que tú tengas en el estudio o de la distancia del micrófono.
Una vez que termine de hacer este monitoreo, que son más o menos como 10 segundos, queda listo el micro con la ganancia óptima que vas a tener para tu grabación. Truco para usar esta función Smart Gain que no te lo dicen en ninguna parte en el manual. Seleccionas primero un canal y te cercioras de que al menos tenga una ganancia adecuada el micrófono. Seleccionas el segundo canal y haces lo mismo. Para activar la función de Smart Gain, lo único que tienes que hacer es oprimir el botón de Smart Gain, oprimir el canal que quieres ajustar, vuelves a oprimir el botón de Smart Gain y automáticamente empieza el monitoreo del audio. Este monitoreo es por 10 segundos, va a captar todo el audio que tú estés queriendo grabar para ajustar la ganancia al nivel óptimo. Cuando termine de ajustar la ganancia, se va a poner la lucecita parpadeando y tiene que terminar la lucecita del Smart Gain en verde para indicarte que ya se ajustó el nivel de ganancia y como pueden ver, ahí ya está ajustado el nivel de ganancia al que tú necesitas. Si quieren hacer el ajuste de los dos canales a la vez, lo que tienen que hacer es sencillamente presionar el Smart Gain, presionar los dos canales, volver a presionar el Smart Gain y ahí está ajustando la ganancia de los dos micros al mismo tiempo. Esto te facilita mucho el trabajo a la hora de editar el video. Toma el muestreo del audio por 10 segundos y ajusta el nivel de ganancia óptimo para cada uno de los micrófonos. Este está terminando de hacerlo. Cuando termine de hacerlo, debe ponerse en verde esta lucecita y no lo hace. Hay veces que no funciona este Smart Gain. Vamos a intentarlo nuevamente para ver si funciona. Aquí ajusto el nivel de ganancia del primero. En el segundo ajusto el nivel de ganancia para ver si me estoy equivocando yo a la hora de hacerlo. Las instrucciones de la marca dice que aprietes acá. Aprietas los dos canales, vuelves a apretar el Smart Gain y ahí empieza el monitoreo. Estoy utilizando los dos micros a más o menos 20 centímetros de distancia para el monitoreo del Smart Gain. Este monitoreo se hace por 10 segundos cuando la interfaz calcula de manera automática el nivel de ganancia. Debe este botoncito ponerse en verde para indicarte que ya está ajustado. Sigue en rojo como lo pueden ver ahí y no ha funcionado. Segundo intento. Vamos a hacer otra prueba más. Primero con un micro para determinar el nivel de ganancia de manera automática con el Smart Gain. Apretamos el Smart Gain, botón de Smart Gain, seleccionamos el canal que queremos ajustarlo de manera automática, vuelves a apretar el Smart Gain. Técnicamente está monitoreando el audio para saber qué nivel de ganancia requiere tu micrófono. Cuando termine de monitorear por estos 10 segundos, lo que va a hacer es, este botón se debe poner en verde para indicarte que ya está ajustado el nivel de ganancia que necesitas en el micro. Vamos a ver si logra ajustar el nivel de ganancia de manera automática con la función de Smart Gain. Ya lo ajustó, ya está el nivel de ganancia óptimo. Vamos a probarlo con el segundo micro. Este que está acá. Si se fijan, con el potenciómetro yo estoy ajustando el audio. Lo que van a hacer es seleccionar el Smart Gain, seleccionan el canal que van a ajustar, vuelven a seleccionar el Smart Gain, que ya está ajustando durante 10 segundos, está tomando la muestra de audio para ajustar el nivel de ganancia óptimo del micrófono. Cuando termine, esta lucecita se tiene que poner en verde para indicarte que ya terminó el monitoreo. Una vez que termine el monitoreo, sigue en rojo la luz. Significa que funciona unas veces y otras veces no. Antes de usarla, les quiero comentar algo. La marca en su página de internet provee de los drivers necesarios para instalarlos en tu computadora personal, ya sea Mac o PC. Te da también una guía de instalación y todos los pasos necesarios para que tú selecciones el canal adecuado o la fuente adecuada de audio en tu computadora, ya sea PC o Mac. También la marca tiene una aplicación de escritorio, que es esta que está acá, que ven acá, donde tiene todos los botones de manera virtual, obviamente, para que tú controles la interfaz Evo 4. Dicho esto, el audio que han estado escuchando hasta ahora es el del Super 55 conectado a otra interfaz de Shure también. Esta que está aquí, la Shure Motif.
con un nivel de ganancia media y con el perfil neutral. Y ahora sí vamos a probar la interfaz Evo 4 conectado a otro micro de la marca Shure, el PGA 181. Esta cosa hermosa que está acá. Mucho micrófono, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es conectar este micro al primer canal de la interfaz Evo 4, activar el Phantom Power porque necesita Phantom Power, ajustar en el nivel de ganancia a un nivel medio para que quede equiparable al que usamos con el Super 55 con la interfaz de Shure. Y listo, vamos a probarla. Y ahora el audio que están oyendo es el del PGA 181 de la marca Shure conectado a la interfaz Evo 4 de Audien. Este micro necesita Phantom Power, por lo tanto el Phantom Power está activado. De este lado tienen la aplicación de escritorio y del otro lado tienen el programa con el que estoy grabando el audio, que es el Audacity, un programa gratis que pueden descargar y la verdad es que es bastante simple. ¿Qué les parece el audio de este PGA 181 de la marca Shure usando la interfaz Evo 4? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. No dejen de comentar. No dejen de comentar, que me ha costado mucho trabajo hacer este review. La aplicación de escritorio también tiene las mismas funcionalidades que usar los botones físicos de la interfaz. Vamos a hacer una cosa. Intentemos usar la función Smart Gain para ver si ahora sí nos sale con la interfaz de escritorio. Mientras usemos la función de Smart Gain con la aplicación de escritorios, hay un momento en que empieza a monitorear el audio, que son 10 segundos, y se queda sin audio durante ese proceso. Para no quedarnos sin audio y yo poderle seguir explicando, vamos a usar a la vez el Super 55 conectado a la otra interfaz. Les voy a dejar una notita aquí arriba para que sepan cuándo entra el audio del Super 55 y una vez que ya se actualice la ganancia usando la función Smart Gain, pues volvemos al audio del PGA 181. Los hice bolas, pues va a quedar clarito en el video cuando lo edite. Eso espero. Lo que vamos a hacer es aplicar los mismos pasos. Es apretar, dar clic en el botón de Smart Gain, seleccionar el canal 1, que es el canal por donde está este micro, el PGA 181. Volvemos a dar clic en el Smart Gain. Aquí empieza a monitorear y por eso tomo este micro que está conectado a otra interfaz, porque si se fijan, las ondas está monitoreando en la pantalla, activando todas las lucecitas, ya captó el sonido y ya vuelve a grabar en un nivel de ganancia adecuado. Lo hizo bastante rápido. La única diferencia es que sí se está grabando el sonido de este PGA 181, que es el que están viendo la sonda. Un poco más reducido la sonda significa que ya cuantificó el nivel de ganancia adecuado para este micrófono. Pero si se fijan, no parpadean las luces del potenciómetro y no parpadean tampoco las luces en la aplicación, pero sí está funcionando. Es decir, que a veces funciona, a veces no. Y lo que me sacaba de onda es que pues está funcionando, pero lo que pasa es que no tienes ningún indicador visual con las luces LED para decirte que el audio está grabándose. No lo tienes en la aplicación de escritorio y tampoco lo tienes acá. Pero como pueden ver, se está grabando sin ningún problema el audio en la aplicación Audacity. ¿Qué les parece, amigo? Y continuamos el review con el audio que sale del PGA 181 de Shure conectado a la interfaz Evo 4 de Audien. Dejen en los comentarios qué les parece la calidad del audio de este micro que ya es buena conectado a una interfaz que la verdad que promete mucho. Ya vieron que sí funciona el Smart Gain, sí regula la ganancia de manera automática. Lo que no funciona de vez en cuando es el potenciómetro, es decir, las luces LED indicándote el volumen de lo que estás hablando o que sirva como indicador de que estás grabando el audio. Otra función increíble de esta interfaz es la función Loopback, que significa que puedes mezclar o que puedes transmitir al mismo tiempo el audio de tu micro, regularlo con un audio que salga de algún video o algún juego que estés transmitiendo desde tu computadora. Esto para los streamers está increíble. Yo no me atrevo a usarlo, es una función muy pro para mí, pero para los streamers puedes tener 2 canales, uno para cada micrófono y 2 adicionales para multimedia que estés usando en tu computadora y quieras que tu audiencia la oiga el audio al mismo tiempo que tú estás hablando. ¿Qué les parece esta función, amigos?
No me atrevo a usarla, pero de que está, está. Cosas a favor de la Evo 4. Diseño y simplicidad de uso, que simplicidad, ahí las cuenta, pero bueno. Si la comparas con las más Pro, sí es bastante simple el uso. Capacidad para usar 2 micros XLR al mismo tiempo. Salida para 2 altavoces, derecho e izquierdo. También entrada para instrumentos. Salida para auriculares, para monitorear el audio. Tiene muchas cosas, la verdad, y es muy compacta. El precio son $200 aproximadamente, depende de dónde la compres. Por ese precio realmente no encuentras nada en el mercado con las prestaciones de la Evo 4 de Audient. Funcionalidades Pro como el Smart Gain, el Loopback y el Link Stereo. Usar los 2 micros como estéreo, uno por cada canal. Contras. Esas mismas funcionalidades, falta pulir el Smart Gain. A veces funciona, a veces no funciona. A veces funciona, pero después que ya ajustó el nivel de ganancia, no se encienden los LED. Te quedas como desubicado diciendo, oye, ¿está grabando o no está grabando el micro? Si no volteas a ver las ondas del programa que uses para grabar el audio, pues ni te entera que está grabando. Otro contra. Aunque está hecha para novatos, realmente no creo que sea para novatos. La verdad es que necesitas un escaloncito arriba de ser novato para poder manipularla bien. Al principio la curva de aprendizaje no es tan sencilla como la Shure Motif, que la verdad que es muy simple. Gente que no tiene ni idea de eso puede usar la Shure Motif y en esta le tienes que leer bastantito para que te enteres de cómo va el asunto. Yo tuve que leer bastante y este review me ha costado un huevo. Otro contra. La luz que ilumina los botoncitos de canal 1, canal 2, cuando pretendes mutearlo, seleccionarlo, es tan tenue, sobre todo cuando estás en un estudio con mucha luz, realmente no logras verla y eso es algo que te puede complicar la vida. Quizás sea uno de los tropiezos que tuve porque no sabía si estaba muteando el micrófono, si estaba seleccionándolo, si no estaba seleccionándolo bien, en fin. Eso es algo que podría mejorar, sobre todo porque tampoco es una interfaz que sea súper barata. Resumiendo amigos, ¿recomendaría la Evo 4 de Audient? Creo que sí. Tiene muchas más cosas a favor que en contra. Lleva una curva de aprendizaje, sí es cierto, pero la verdad es que la calidad con la que está hecha, las funciones que ya en el proceso vas aprendiendo y le aprendes a sacar partido y todo lo que te da como funciones adicionales, amerita la pena tenerla, sobre todo porque tienes la capacidad para tener 2 micros, instrumentos y ya les dije, y salida para audífonos al mismo tiempo. Quitando, claro está, el detallito del Smart Gain que a veces jala, a veces no jala y tiene su curva de aprendizaje un poquito más larga que el resto de las funciones. Y bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante el video y les haya ayudado si tienen algunas dudas y están pensando en comprarse una interfaz de este tipo, especialmente la Evo 4 de Audient, los ayude al menos a tomar una decisión a favor o en contra. Si les gustó el video, no se olviden dejar un like, pulgar arriba, suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video la próxima semana.